Buenas noches, hermanos, es un gozo que nos vamos a encontrar en un martes de oración. Vamos a continuar con nuestras predicaciones por redes sociales. En esta noche el tema que vamos a tocar es muy importante que cada cristiano debe hacer en el lugar que se encuentre. Esta noche vamos a hablar acerca de las oraciones por nuestros gobernantes y las decisiones que ellos toman. El pasaje que vamos a usar esta noche se encuentra en el libro de 1 Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al 3, ¿no? La oración es un acto que agrada a Dios y veremos por qué es un acto que agrada a Dios. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer como cristianos ante nuestras autoridades? Primeramente vamos a leer lo que nos dice el texto bíblico. Dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora que hemos leído la porción bíblica, vamos a empezar a ver los puntos para desarrollar nuestro tema. Lo primero que podemos ver es la necesidad de la oración. Nuestro Dios es bueno y nos da instrucciones claras y prácticas para cada área de nuestra vida. El primer versículo podemos ver que el apóstol Pablo nos exhorta a la oración. La palabra exhortación viene del original griego que significa parakaleo, y el significado original es el de animar, pedir fervorosamente, pedir para animar, o también recomendar. Nunca es con la finalidad de desanimar. Muchas personas han usado esta palabra de la forma errónea para tratar de desanimar. Muchas personas dicen tener el don de exhortación, las palabras de exhortación, pero sus palabras solo son de desánimo. Pablo hacía todo lo contrario. Él confrontaba, pero también abrazaba. Él animaba. Sus palabras eran de ánimo para poder proseguir, ¿no? Las palabras que nos da las palabras que nos da el apóstol Pablo en esta noche son de ánimo. Nos anima a estar en oración, en constante oración. Hermanos, los animo por favor que estén orando por todos los hombres, dice. Es interesante también que usa la palabra ante todo. Esto atribuye a una oración constante. No es algo que está agendado, no es algo que está en una hora establecida. Esto es algo primordial. Esto es algo muy importante que debemos hacer los cristianos en todo tiempo. Ante todo, nuestras oraciones deben ser delante de Dios por todos los hombres. Me gusta bastante cómo habla la versión de Dios habla hoy. Dice: ante todo recomiendo que hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia a Dios por la humanidad. Podemos ver que aquí la palabra es recomendación. Recomienda que hagamos todo ese tipo de oraciones por la humanidad, ¿no? No es un regaño a lo que Pablo estaba haciendo, más bien él daba ánimo para que como creyentes oremos por las personas, y también más adelante vamos a ver por quiénes debemos orar. El versículo continúa y Pablo también nos anima ante todo que estemos en oración. Esto no habla de una agenda, de un horario establecido, de algo ajustado que debe ser hecho solo en ese momento. No, al contrario, es algo primordial que debemos hacer ante todo. Antes de cada cosa debe estar la oración, constantemente. Y también dice que debemos entender que es un llamado a la humildad. Dice que debemos hacer rogativas, oraciones, súplicas y acciones de gracia. Debemos presentarnos delante de Dios con humildad y dependencia total de nuestro Dios. El primer punto es que hay necesidad en este mundo. Nosotros como cristianos debemos orar ante esas necesidades. El segundo punto que podemos ver se encuentra en el versículo 2, que dice: y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es muy normal que cuando oramos lo hacemos por personas a las que tenemos un afecto especial. Es muy normal orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos de la iglesia,
La verdad, y eso no es nada, y eso no está mal. Pero aquí nos dice que debemos orar por todos los hombres. Hombres y mujeres incluye esto. Debemos orar por nuestros vecinos. Debemos orar por esa persona a la que no nos cae bien tal vez, o que nosotros no le caemos bien. Debemos orar por aquellas personas que hacen servicios en nuestro barrio, ya sea el que alza la basura, el que limpia la calle. Debemos orar por ellos. Y también nos habla de algo muy importante. Debemos orar por nuestras autoridades. Eso incluye presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, senadores. Debemos estar en constante oración por ellos, ¿no? Debemos orar por ellos y por las decisiones que se toman. Y tal vez vos podés decir, y tal vez tú puedes decir, pero ¿cómo voy a estar orando por ellos? Puedes tratar de poner muchas excusas y ninguna va a ser válida. Quiero que entremos en el contexto en donde fue escrita esta carta. Primeramente, esta carta es escrita por Pablo aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Eso quiere decir que en ese tiempo estaban siendo gobernados por un ser muy malvado llamado Nerón. Historiadores dicen que era una persona que odiaba mucho a los cristianos, que le echaba la culpa de muchas cosas. Inclusive se dice que incendió la propia ciudad y la culpa le echó a los cristianos. Era una persona muy sádica. Se cuentan muchas cosas que hacía él en contra de los cristianos. Una de ellas era que los prendía en llama y los hacía correr por su patio. Le decía: cristianos, no que son la luz del mundo, brillen, brillen. Y podríamos decir muchas cosas atroces a las que decían. Pero Pablo dice, no importa lo que haya hecho este gobernador, debemos orar por él. Nuestro llamado como cristianos es a orar por las personas, y eso incluye nuestros gobernadores. Y las personas, los cristianos en ese momento, tal vez le decían: ¿estás seguro, Pablo? Debemos orar por esa persona que ha dividido familias, que ha matado a muchos de nosotros. ¿Cómo vamos a orar por él? Pero Pablo los animaba a orar inclusive por Nerón, a orar por aquella persona que había sido muy malvada con ellos. Y ese es el mismo mensaje en esta noche. Debemos orar por nuestras autoridades. Debemos orar por las decisiones que toman nuestras autoridades para el país. Usted sabe lo que ha estado pasando en estos últimos meses en nuestro país. Y mi deber y su deber como creyente es orar por las autoridades. Ore por las decisiones que se toman. Debemos orar para que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad, como dice el versículo 4. Nuestras oraciones deben ser por nuestros gobernantes, para que ellos puedan ser alcanzados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque creamos que ellos han tomado malas decisiones, estemos de acuerdo o no con ellos, eso no invalida el hecho que debemos orar por nuestros gobernantes. La Biblia nos enseña de que debemos ser leales a nuestro gobierno. La Biblia nos enseña que debemos ser leales con el gobierno en el que vivimos, excepto cuando ellos nos mandan a que desobedezcamos a Dios. Es muy importante que como cristianos oremos constantemente por nuestras autoridades. Es muy importante que oremos por las decisiones que se toman. Eso nos lleva al tercer punto, el cual es el propósito de la oración. La segunda parte del versículo nos habla de un propósito, para que vivamos quieta y reposadamente. Por lo tanto, debemos orar para que esas decisiones repercutan en el país y que podamos vivir quieta y reposadamente. Sabemos que en el país estos días se han tomado decisiones muy importantes. Actualmente nos encontramos en cuarentena total. Todas estas medidas han sido tomadas para que el virus no se esparza por todo el país. Hermano, oremos para que estas decisiones hayan sido las acertadas. Oremos para que estas decisiones sean las correctas y también oremos por las futuras decisiones que se van a tomar. El propósito de nuestras oraciones
es para que esas decisiones puedan ser tomadas correctamente y esto repercuta para la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último punto, podemos ver cuál es el resultado delante de Dios de nuestras oraciones. El versículo 3 nos habla claramente cuál es aquel resultado. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El versículo 3 nos habla claramente cuál es el resultado de todas nuestras oraciones. Unas oraciones que no son egoístas. Cuando oramos de esa manera por nuestras autoridades y por las decisiones que han sido tomadas, nuestro Señor se complace. Esto es bueno delante de Él. Esta oración es excelente y admirable y es bien recibida en su corazón. Aun cuando nos sintamos aludidos a no orar por ellos, aun cuando sintamos de que ellos no merecen nuestra oración, recuerde todo el sufrimiento de nuestros hermanos en los siglos pasados. Recuerden todo ese dolor y aún así ellos estaban con un ánimo orando por sus gobernantes. Les animo, hermanos, a que nos unamos en oración y como iglesia oremos por nuestras autoridades. Oremos por todas esas personas que han sido puestas por Dios para que gobiernen el país. Y hermano, recuerde que cuando oramos por nuestras autoridades y gobernantes, esto es bueno delante de Dios. Esto es algo que le agrada. Que el Señor les bendiga.